Diferencia entre perímetro, área y volumen. Vamos a iniciar con esta imagen. Esto nos representa un trozo de cuerda, un hilo muy delgado. Vamos a imaginar que ese hilo lo vamos a extender, lo vamos a coger de las puntas y lo vamos a tensionar. Entonces nos quedaría algo así. ¿Para qué hacemos esto? Este hilo, ¿qué le podemos medir? Digamos que tenemos un flexómetro, o sea, un metro, una regla, lo que sea. Vamos a medirle. ¿Qué le podemos medir? Si miramos bien, solo le vamos a poder medir el largo. El ancho del hilo es muy pequeño, es muy despreciable respecto al largo. Y la profundidad también, o el alto. Entonces, la única medida que vamos a tener representativa va a ser el largo. Como vamos a tener solo una medida, esa sola medida que vamos a decir que se representa en una dimensión, la vamos a representar en la recta numérica. En la recta numérica solo representamos una sola medida, una sola unidad, que puede ser el largo, puede ser el ancho, puede ser el alto. Esta introducción es buena hacerla. Ahora bien, miremos una hoja de periódico, una hoja de papel. En este caso me refiero a un plano. Vemos que en este plano ya, si yo quiero tomarle todas las medidas posibles, no solo voy a medir el largo, sino que también puedo medir, en este caso vamos a decir que es el alto. Entonces podemos medir el largo y el alto. Ya son dos dimensiones que puedo medir. Si puedo medir dos dimensiones, eso lo voy a representar en un plano cartesiano, donde represento el largo y el alto. En este caso, en un plano ya tenemos dos dimensiones. Y finalmente, por ejemplo, una nevera. Si revisamos bien, una nevera tiene largo, tiene alto y tiene ancho o profundidad, como le quieran decir. Esto, como tiene ya tres dimensiones posibles para medir, lo medimos en un sistema cartesiano tridimensional, que viene siendo este, donde se va a medir el largo, el alto, el ancho. Entonces, la primera era una sola línea, se puede medir una sola dimensión, o sea, largo. En la segunda, que es el plano, se puede medir dos dimensiones, que es el largo y el alto. Y en la tercera, que es un cuerpo geométrico o un sólido, se pueden medir tres dimensiones, que es el largo, el alto y el ancho. Este resumen que acabamos de hacer pues es muy obvio, es muy sencillo para todos. Sin embargo, es necesario para entender más fácilmente el siguiente análisis. Entonces, primero hablemos de una dimensión. En una dimensión, ¿qué nos encontramos? En una sola dimensión nos encontramos una sola unidad de medida, que puede ser el largo, puede ser el ancho o puede ser el alto, pero una de las tres, no dos ni las tres al tiempo, solo una. En este caso vamos a decir que es el largo. Ahora bien, siempre que tengamos una sola dimensión, o digamos que tengamos una sola unidad de largo, lo vamos a asociar siempre con perímetro. El perímetro siempre se asocia a una sola dimensión o al largo. Y las unidades de medida del perímetro son en metros, centímetros, kilómetros, pulgadas, pies, millas, yardas, o sea, las unidades de longitud. Pero a tener presente, lo más importante acá, prestemos atención al exponente de cada una de esas unidades de medida. El exponente, vemos que no hay exponente ninguno. Y recuerden, cuando no hay exponente, se asume que hay un 1 que no se ve. Y ese 1 es debido a que estamos hablando de una sola dimensión. Eso es importante. Pasemos a dos dimensiones. En dos dimensiones ya hablamos de dos unidades, de largo y alto. Cuando hablamos ya de dos, de largo y alto, o de largo y ancho, o de ancho y alto, pero solo dos, ya hablamos de superficie. Y cuando hablamos de superficie, hablamos de área. La área la asociamos a dos dimensiones. Y cuando hablamos de área, las unidades de medida
vienen dadas así: metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, pulgadas cuadradas, millas cuadradas, pies cuadrados, etc. Unidades de longitud elevados al cuadrado. Y lo importante es la unidad de medida, el exponente de la unidad de medida. Vemos que el exponente de todas las posibles unidades es 2. Y ese 2 es debido a que estamos hablando en 2 dimensiones. Ahora bien, cuando ya hablamos de 3 dimensiones, ya se nos hace más fácil. Ya estamos hablando de las 3 juntas, de largo, ancho y alto. Y cuando hablamos de las 3 unidades de medida juntas, estamos hablando ya de cantidad, de espacio. Y eso, matemáticamente y geométricamente, estamos hablando de volumen. Entonces el volumen lo vamos a asimilar siempre con 3 dimensiones. Y las 3 dimensiones, el volumen será representado en unidades de medida por unidades de longitud, todas elevadas al exponente 3. Y ya podemos fácilmente inferir que el exponente 3 es debido a que estamos hablando de 3 dimensiones. Entonces, conclusión: perímetro, 1 dimensión; área, 2 dimensiones; volumen, 3 dimensiones. Y las unidades de medida ya nos facilitan de qué estamos hablando. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si en algún momento en algún texto o lo que sea me dicen 5 metros cuadrados y no me dicen más, yo ya sé que me están hablando de área y que me están hablando de una superficie, o sea, de un plano. Pero por ejemplo, si me hablan de que tal medida es de 1000 centímetros cúbicos, yo sé que me están hablando de cantidad, de espacio o de volumen, y que me están hablando de 3 dimensiones, de largo, alto y ancho. Entonces, tener claras las unidades de medida con sus exponentes nos dan una visión de qué es lo que nos están pidiendo. Finalmente, cuando hablamos de una sola dimensión, solo hablamos de perímetro, no podemos hablar de área y de volumen. Pero, esto es una observación, pero cuando hablamos por ejemplo de 2 dimensiones, podemos hablar de área y también podemos hablar de perímetro. Y cuando hablamos de volumen, también podemos hablar de área y también de perímetro. O sea, por lo general, cuando nos hablan de metros cúbicos o centímetros cúbicos, inmediatamente lo asociamos con volumen. Sin embargo, cuando tenemos un cuerpo, ese cuerpo lo podemos llevar a un desarrollo que veremos más adelante, y en el desarrollo podemos estudiar el área y el perímetro. Y en 2 dimensiones, cuando tenemos el área, podemos determinar también el perímetro de cualquier plano, como pues sencillamente midiendo cada uno de sus lados o midiendo cada una de la frontera o el borde de ese plano. Conclusión: cuando hablamos de 2 dimensiones también podemos hablar de perímetro, y cuando hablamos de 3 dimensiones también podemos hablar de área, perímetro y volumen.